Muy bien. Entonces, el tema es hablar del Sudadharma, de la organización, de su proyección en el tiempo. Eh, y la idea es, la pregunta es, ¿cómo partir? En la respuesta de Ganesha dijo desde el principio. Y la pregunta que sigue sería, ¿y cuál es el principio? Hay varios principios. Yo pensaría en este minuto en un principio, en un inicio, tal vez señalado allí por mi llegada al yoga, al Sudadharma, a la organización y el contacto con el Vajra, con el maestro, con Pío también, en circunstancias en que Pío, que era el secretario de la organización y había sido un puntal muy importante en la difusión y el trabajo del Sudadharma para don Benjamín, para Vajra, estaba ya en su fase final y estaba en proceso de desencarnar. En esas circunstancias llegué ahí a la organización, un evento muy feliz que sin duda marcó mi vida. Y al poco tiempo efectivamente Pío falleció y para mí mi sorpresa, pero muy gratamente, una muy grata sorpresa. Don Benjamín me pide que me quede a su lado, cumpliendo las funciones que Pío había realizado hasta ese momento. En esa época yo era bastante más joven que ahora, claro, unas décadas atrás. Y la verdad es que en el momento no tenía ninguna noción de lo que eso significaba en absoluto. Y bien, acepté ni siquiera por un proceso de razonamiento de nada, sino que como una respuesta interna que obedecía a algo más allá de cualquier razonamiento, de cualquier pensamiento. Sentía que era lo que había que hacer y además lo que me salía de adentro hacerlo. Entonces me quedé allí en la casa del maestro de Vajra y claro, las funciones que Pío tenía no solamente eran de acompañar a don Benjamín, de apoyarlo en muchas cosas, sino que además era el secretario de la organización como tal. Y allí don Benjamín me puso en ese puesto dentro mismo de la organización, como secretario de la organización, saltando así un montón de reglamentos que la organización como tal tenía. Desde ese momento comenzó un trabajo que en el tiempo lo puedo analizar y lo puedo observar mejor, que fue un entrenamiento, una enseñanza que don Benjamín Vajra trató de impartirme de una manera como condensada. Él ya también percibía que quedaba poco tiempo de su vida en este plano y sin que yo tuviera, de nuevo repito, tuviera conciencia, supiera lo que estaba ocurriendo, él fue de alguna manera formándome en la filosofía, en las enseñanzas, en las enseñanzas de los maestros, también en la parte de historia de la organización y fundamentalmente en la proyección que había de la organización o que él veía de la organización en el tiempo, en el futuro.
con frecuencia, cuando hablábamos de la filosofía, de las enseñanzas de los maestros, me decía, Antonio, estas enseñanzas son tan elevadas, son tan amplias, que nosotros no estamos capacitados aún para comprenderlas en su real magnitud, en su profundidad. Entonces, esto va a ser la filosofía, va a ser el conocimiento que las generaciones futuras van a poder aplicar con mayor propiedad, con mayor plenitud. Sin embargo, nosotros estamos aquí por algún motivo, por Brahma Karma, sin duda, se ha permitido que estas enseñanzas se den a la humanidad en este minuto, y de alguna manera somos depositarios de esto y tenemos que hacer algún trabajo en función de esa labor en el futuro. La historia durante esos años, la historia desde los inicios de la organización pública, desde la época en que Sri Vajra se contactó con Subramania y la organización en India, sin duda fue una historia muy dificultosa, muy difícil, llena de trabas, que en el tiempo uno podía observar que sin duda eran producto del desconocimiento que había de las enseñanzas y de este material profundo que se estaba recibiendo desde la India, desde los maestros, y que no había, no sé, referencia, o no había la manera de poder aplicarlos en forma correcta, porque en su esencia eran enseñanzas difíciles de comprender por los conceptos filosóficos, espirituales que involucraban. Bueno, sin embargo, allí en el transcurso y en las enseñanzas que Vajra trató de transmitir, de pasar, tanto en la parte filosófica propiamente tal como en la historia, veíamos desde un comienzo los contactos que él tuvo con Subramania, con el Pandit, las respuestas que tuvo de ellos desde la India, y el compromiso y la autoridad que depositaron en él para difundir el Sudharma en Occidente como filosofía. Analizando en el tiempo, uno podría inferir, podría pensar que siguiendo la secuencia de los hechos, solamente la secuencia de los hechos, uno podría pensar, o al menos me lleva a mí a pensar, que de alguna forma los maestros, y no podría ser también diferente, ellos tenían a lo mejor la visión de que en India eso iba a seguir un camino mucho más esotérico, y que era a través de esta vía la que permitiría difundir esas enseñanzas en el tiempo y en Occidente. Es así entonces como queda para mí desde un comienzo muy clara la secuencia que existe en una línea de autoridad que sin duda fue transmitida a Sri Vajra, a nuestro maestro, con todo el poder, con toda la investidura, con toda la autoridad que venía desde lo más esotérico y lo más oculto de la organización misma. Entender eso no me fue fácil, ¿no? Al principio mi cabeza era un cúmulo de informaciones que vuelvo a plantear. En ese momento no tenían una línea, sino que era una cantidad de información que me llegaba. Nosotros con Vajra estudiábamos, en ese momento yo estaba solamente dedicado a
a esa actividad. Por lo tanto, desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, a veces nos juntábamos, nos comenzábamos a meditar. Durante el día eran sesiones de estudio, largas charlas de conversación con estos relatos que él tenía de los comienzos del Sudharma y de las dificultades con las cuales había tenido que lidiar, sin duda. Entonces, de esa forma, me fue de alguna manera hilando estos acontecimientos en el tiempo, y en mi mente fueron tomando una secuencia de hechos. De allí, después de estos contactos iniciales con el Pandit, con Subramania, vino un periodo en el cual en India eso desapareció. Yo entiendo que nunca desapareció, sino que solamente retomó un nivel mucho más profundo, subyacente, y dejó de estar en la actividad pública, que por un caso fortuito dado en el tiempo y el espacio, ocurrió en un determinado periodo, y que después volvió a su ritmo absolutamente normal. Nunca la jerarquía ha sido exotérica, siempre ha sido oculta, siempre ha estado detrás del desarrollo y del progreso de la evolución humana. Sin embargo, siempre la jerarquía ha sido la base de todo ese trabajo y ese desarrollo, los que lo han impulsado. Entonces, en mi mente fue tomando sentido esto, que en un momento crucial se vio esta posibilidad, los maestros como que estuvieron más cerca nuestro y nos entregaron una información, una cantidad de material, de enseñanzas, de libros, de disciplina, y ellos volvieron a lo suyo, ¿bien? Así como diciendo, bueno, ahí tienen ustedes y hagan su parte. Entonces, retomando esa línea, para mí queda claro que desde el comienzo Vajra es autorizado, es designado, se le confieren todos los elementos, toda la autoridad para que realice esa función en Occidente. Y bien, con todo ese fervor, con toda esa fuerza, esa energía, Vajra comienza su trabajo aquí en Chile, y de ahí durante muchos años, obviamente no solo, con muchas otras personas que ayudaron en ese camino, en esa labor. Comienza la difusión en los distintos países vecinos a Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, varios lugares donde se formaron centros y AFAM de difusión. Y llegamos así entonces ya al final del periodo de Vajra, de Pío, donde tuve la suerte de contactarme con ellos y de ser partícipe de un proceso en el cual Vajra pensaba en esta organización que él, de la cual obviamente él en sus inicios había recibido y había hecho un compromiso de difundir, y la manera, el tema era cómo proyectar este trabajo en el tiempo, ¿ya? Teniendo siempre presente eso, el hecho de que los conocimientos, la práctica misma y las enseñanzas iban a ser mejor comprendidas en un futuro que en nuestro periodo actual. Nuestro periodo actual es un periodo de transición, cada uno lo sabe, lo ha vivido, y sin embargo, y también tiene más que constancia, digamos, tiene más que elementos que permiten